Hola, José. Hola, María Luisa. Buenas tardes. ¿Cómo estás? estamos? Bueno, pues yo muy bien. ¿Y tú? Muy contento. Yo también. Oye, ha estado haciendo como calor, pero de todas maneras siempre nos cae bien un cafecito de olla, ¿no? Un cafecito de olla con una invitada de lujo. Sí. Y porque hoy vamos a hablar de un tema que es un temazo, Paganelli, ¿sí o no? Sí, es un tema novedoso, pero no nuevo. Novedoso porque hace relativamente pocos años que está en la agenda de los gobiernos, pero es un problema que existe en nuestras sociedades desde tiempos inmemoriales y bueno, hoy invitamos a quizás la mayor especialista de habla hispana en el tema. Sí, pero antes de que les digamos eso, porque bueno, el corazón nos late, que qué te cuento, pero vamos a arrancar primero pensando en el asunto de la violencia y, por ejemplo, en nuestro país. Bueno, es un fenómeno global, nos queda claro, es una situación que se da en todas partes, nos queda claro que puede tener muchas causas, sí, que tiene muchos efectos, que tiene muchas formas de presentarse y también que pues está, sobre todo en las últimas fechas se han hecho muchas cosas, ¿no? Tenemos que Día Naranja, teníamos 16 días de activismo, tenemos moño, tenemos cuántas cosas y se habla del tema en todos lados y sin embargo seguimos teniendo violencia. Sí, ha habido en las últimas décadas un crecimiento del activismo, la participación de las mujeres en el espacio público, en el espacio institucional, muchos presupuestos destinados a erradicar la violencia por razones de género, muchas nuevas funcionarias y funcionarios formados y capacitados en el tema, pero a nivel social la situación permanece. Entonces salimos a la calle, Paganelli. Salimos a la calle a preguntarle a la gente cómo lo vive, qué opina. ¿Qué opina? Que si sigue habiendo violencia, que sí hay violencia en contra de las mujeres. ¿Escuchamos qué nos dijeron? Escuchamos. Vamos a ver. Pues yo creo que es parte como de la cultura. Lamentablemente nuestra cultura es un poco machista. Entonces eso ha ocasionado que siga habiendo este tipo de conductas y conflictos. Además de que pues somos una sociedad donde lamentablemente todavía nos falta un poquito más de educación, de valores. Entonces todos esos factores se suman para que pues siga existiendo este tipo de violencia. Pues yo siento que los valores, el civismo quizás se está perdiendo en casa, a pesar de que las generaciones siguen avanzando, pues no hay ese como salto generacional de valores que haga que ya cambiemos por completo ese chip, ¿no? Porque vivimos en una sociedad machista, entonces socialmente, culturalmente hay mayores beneficios pues a favor del género masculino y en ese favoritismo pues también nos vemos perjudicadas como mujeres. Hay muchas personas, en su mayoría hombres, que rebajan mucho a la mujer por cualquier cosa, ¿no? Yo creo que ya va más avanzada esta parte de que ya se le da más campo a las mujeres. Lo vemos ahora en puestos políticos, a nuestra presidenta, por ejemplo. En el fútbol, ¿no? Que ya tienen un campo. Así, hay muchas personas que siguen haciendo menos a las mujeres. Entonces yo creo que ya viene más desde la mentalidad. Muchos echan la culpa al gobierno, pero realmente ya viene de la mentalidad de cada uno, de la educación y los valores que tenemos cada uno desde casa. La mentalidad que tenemos cada uno es lo que va a hacer cambiar al mundo y lo que va a hacer cambiar esta violencia de género que vivimos actualmente, ¿no? Porque de repente los caballeros confunden el que nosotros pidamos igualdad con que también nos pueden violentar, ¿no? Ahora sí, se va a escuchar muy trillado, todos venimos de una mujer, entonces pues sí, hay que respetar y pues tratar a las personas como a nosotros nos gustaría que nos trataran. A fin de cuentas somos personas. Yo pienso que sigue predominando el machismo, que aunque se diga y se vuelva a decir en el gobierno y la presidenta quisiera que ya no existiera, desafortunadamente el machismo aún persiste. Entonces, sí hay violencia contra las mujeres, tanto física como a veces verbal, y pues la física pues es agresión y la verbal pues son
insultos o piropos, pero de muy mal gusto. ¿Sigue existiendo? Sí. Quisiéramos que los varones entendieran que somos seres humanos igual que ellos, que tenemos los mismos derechos igual que ellos y que deberían de respetarnos pensando siempre en que ellos igual tienen mamá, tienen hijas, hermanas, tías, abuelas y que pudieran entender eso. Pero desafortunadamente creo que no sé si algún día lo van a entender. ¿Cómo viste? Bueno, creo que hay como una suerte de consenso en torno al tema de la educación, los valores, actitudes que están muy arraigadas, que no nos cuestionamos, que normalizamos. Pero a mí me gustaría abrir un poquito esa discusión para conocer la opinión de nuestra invitada. Sí, pues estamos, la verdad, felices. Creo que pues es lo mejor que nos ha podido pasar, porque aunque sabemos muy bien que a ella no le gustan ni los halagos ni nada de eso, bueno, pues ¿qué podemos hacer nosotros, simples mortales, que estamos rabiando de felicidad porque vino a Casa Tlali, vino aquí a tomarse con nosotros un cafecito de olla y en este caso un mate de olla, nuestra querida doctora Rita Segató. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, Rita. Sí. Gracias por No es nada, estoy viendo ahí Tlalinantli, ¿no? Eso. Que nosotros llamamos Pachamama. Pachamama. Sí. Sí. Y a ver, vamos a decir salud rapidito con tu mate, Salud. querida, además para que se vea que sí es cierto. Salud. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias por recibirme. ¿Cómo ves? ¿Cómo viste las opiniones de la gente, querida Rita? ¿Qué hay para decir? La verdad. Y nada más. No, porque hace tanto tiempo que vengo trabajando sobre estos temas, sobre este tema, y a pesar de que mucha gente, jóvenes inclusive, me han leído, me leen, me consta por lo que me dicen por la calle a veces, Sí. o cuando voy a presentar una conferencia, pero todavía no ha llegado a destino. Mi explicación, me doy cuenta por lo que la gente está diciendo ahí, que no ha llegado a destino. Y eso a veces duele, porque el esfuerzo por pensar este tema, que nunca elegí, Sí. nunca elegí estudiar en violencia, fue cumplir con una obligación. A veces lo cuento, ¿no? El solicitación del rector de mi universidad, que a su vez estaba tratando de responder a la solicitación que recibió del secretario de Seguridad en portugués, de Seguridad Pública de la ciudad de Brasilia. Sí. Llama a unas profesoras y le pide que respondan el secretario por qué han aumentado las denuncias de violación en la calle. Sí. Y ahí empieza mi camino, que pensé que iba a ser un camino corto, pensé que él le iba a responder al rector y el rector le iba a responder al secretario de Seguridad Pública, y yo podría volver a mis temas anteriores y a los temas de mi elección, y eso no fue así, porque el problema no era un problema del momento, algo que sucedía, algo que estaba ocurriendo en el contexto de la ciudad, no. El problema vino para permanecer y crecer, y nunca más pude abandonar el tema. Entonces, bueno, fue un esfuerzo, y vengo haciendo un esfuerzo, ¿no? Partí de responder esa pregunta, y luego me encontré con 2 grupos de mujeres que trabajaban sobre Ciudad Juárez, y ahí vine a Ciudad Juárez, y ahí empecé a pensar en el tema de la violación y de la violencia sexual en el contexto de las nuevas formas de la guerra, y eso se fue creciendo, y en fin, no consigo dejarlo el tema, porque el tema aflige a todos y no se detiene, solo crece. Entonces, de repente me duele que la gente lo siga viendo de la misma forma, que es un problema de la cultura, que es un problema de los valores. Claro que es un problema de la cultura y de los valores, pero es necesario pensar un poco más. Porque, ¿por qué no es posible? Porque hay valores también que contradicen esos valores. Hay valores en la sociedad que dicen que agredir a las mujeres está mal. Claro. O sea, hay diversos tipos de valores en la sociedad. O sea, no es una explicación suficiente. Y bueno,
si tengo que explicar yo, estaba pensando al escuchar la respuesta, ¿no? ¿Dónde está la quinta esencia, digamos, de mi respuesta? Y la encuentro en esto. Este problema existe porque existe un mandato de masculinidad, o sea, de lo que yo llamo el mandato de masculinidad. Para los hombres, adquirir el estatus masculino, poder ser llamados hombres en la sociedad, poder tener un día un padre, un tío, un primo más fuerte, más grande, que venga y les toque el hombro, eres un hombre, o los trate como un hombre, les parece que es lo máximo que un ser humano puede tener, ¿no? Entonces, y ese mandato de masculinidad tiene exigencias. Sí. Y una de esas exigencias es ser capaz de demostrar la dominación de un cuerpo o más cuerpos de mujer. Y eso es un espectáculo de dominación, es un espectáculo de poder, es un espectáculo de virilidad. Y entonces por ahí viene. Entonces el problema es, yo soy una feminista, trabajo pensando en las mujeres, pero pensando en los hombres también. Sí. O sea, mi contribución, lo digo con más claridad cada día, no es solamente una contribución para las mujeres, sino que es una contribución para la humanidad. Los hombres, y muchos lo están haciendo, necesitan revisar el mandato de masculinidad. Y dentro de ese mandato de masculinidad muchas veces viene también el mandato de violación, como un espectáculo de capacidad de dominación. Entonces, y mucha gente va a pensarlo como, ay, la libido masculina es incontenible, el deseo. Nunca encontré esa respuesta. En todos los campos en que trabajé, entre todas las personas que oí, nunca encontré esa respuesta. La respuesta no es esa. La respuesta no es el deseo sexual, porque la agresión sexual no es para responder a un deseo sexual, sino para hacer una demostración de poder. O sea, es una acción de poder. Qué fuerte. Rita, a pesar de tus libros, de tus trabajos y el de tantas otras feministas, ¿no?, que han hecho hincapié de una u otra manera en el mandato de masculinidad, y esto ha ido permeando, quizá no lo suficiente como decías, pero ha ido permeando no solo en la sociedad, en los espacios institucionales, en las organizaciones de la sociedad civil. A mí, por lo menos, no sé cómo lo veas tú, me parece un poco paradójico que en los últimos años la cultura popular, si uno piensa todo lo que tiene que ver con el arte de consumo masivo, lejos de alejarse del mandato de masculinidad, parece reforzarlo, ¿no? No sé, estoy pensando en el reggaetón, que es una música muy, digamos, muy consumida, no solo, pero fundamentalmente en América Latina. ¿Cómo crees tú o qué tipo de efectos, de consecuencias crees tú que tiene el consumo de este tipo de...? Claro. No, hay una parte, en uno de los capítulos de mi libro, Las estructuras elementales de la violencia, yo hablo sobre cine, por ejemplo, no existía el reggaetón todavía, pero hablo sobre un debate en el que se dice, ¿se debe representar la mentalidad colectiva o se debe no representarla? O sea, ¿cuándo la representación mediática de la mentalidad colectiva la refuerza o cuándo nos permite verla? O sea, tomar conciencia de lo que la gente tiene en su cabeza y ahí entonces poder tratarla. Ese es un límite muy difícil y muy delicado, ¿cierto? Porque si vos vas a participar a la censura y la prohibición, no necesariamente al censurarlo vas a evitar que la gente continúe teniendo en la cabeza lo que tiene. Por ejemplo, también existe ese mismo problema con la prohibición de la criminalización de la prostitución. Yo tengo mucho miedo de que la censura, la prohibición, la criminalización de la prostitución la va a llevar a una sensación de clandestinidad donde más crueldad podrá ejercerse. Entonces, no creo que la censura sea un buen camino.
porque la sociedad tiene que verse en un espejo y la cultura, los medios son el espejo en que la sociedad puede ver lo que tiene en su cabeza. ¿Entendés? ¿Y cómo hacemos para, una vez viendo lo que somos, transformarlo? Conversando. Ahí sí falta conversación, sí falta reflexión colectiva. Eso falta. Es necesario, imprescindible hablar, conversar. Y surgen también grupos de reggaetón de mujeres que van a hacer una contraposición, van a contestar eso. Entonces, ese debate en la sociedad es lo que nos salva o podría salvarnos, pero no la censura. Y este asunto del mandato de masculinidad que tú has traído a la mesa aquí y que has ejemplificado muy bien en tus textos, es lo que nos puede ayudar a entender que el hombre como persona, el otro no es el enemigo, no es el culpable de todos los males, sino que es, como tú lo dices, una víctima también, ¿no? Una víctima de ese mandato. Lo importante es que el hombre lo perciba, que se pueda liberar de ese mandato. A mí me ha sucedido cosas bastante increíbles en la vida. Bueno, jóvenes me ha sucedido, repartidores de pizza. Gracias, Rita Segato. Abajo el mandato de masculinidad. Me ha pasado por la calle a los gritos. Me ha pasado con alguien que vino a la casa a limpiar un filtro de agua. Y entonces, ¿cuánto es? No, deme un libro. Pero curiosamente me ha pasado también con hombres ancianos. Yeah. Más de un caso, o sea, sorprendente, de hombres muy mayores que yo. Por ejemplo, fui a Palma de Mallorca y a dar un seminario y una conferencia, y entre muchas muchachas jóvenes, y es un lugar muy turístico y muy elitizado realmente, y había un señor mayor. Y entonces viene y me dice, mire, yo vine porque estoy muy de acuerdo, abajo el mandato de masculinidad. En ese lugar, que es un lugar así tan turístico, donde la gente va a divertirse y pasarla muy bien, que el Señor venga a decirme, vine a escucharla porque estoy de acuerdo. Entonces me pasa con jóvenes y me pasa también con gente mayor, hombres que van reconociendo que los perjudican. Ahora, es necesario tener coraje, claro, y es necesario tener inteligencia para identificar ese daño que en los hombres causa el tener que obedecer a un mandato de masculinidad, que en muchas situaciones implica tener callo, no tener bajísima empatía, ser capaz de dañar, ¿no? De varias formas para poder decirse hombre. Si eso está, lo que pasa es que la pregunta es, ¿por qué en nuestra época histórica eso está creciendo? Claro. Está creciendo. Porque la masculinidad está perjudicada por cuestiones que son de la economía. Hay una emasculación del hombre, porque en realidad la violencia del hombre hacia la mujer es en realidad, si la vas a observar bien, y eso es lo que deberíamos decirle a los hombres, algo que nos permite diagnosticar la emasculación del hombre, o sea, cómo va siendo disminuida la masculinidad y el hombre es exigido de hacer cosas que en última instancia van a perjudicarlo. ¿Y quién nos exige eso a los hombres? No, eso es un mandato de masculinidad que está desde el mundo tribal, digamos, el mundo de estructura comunal. En el mundo comunal, por ejemplo, está la casa de los hombres, o sea, el hombre en las sociedades que los antropólogos encontraron con poco contacto con el occidente, con poco contacto con el frente conquistual, colonial. En la mayor parte de ellas existe una casa de formación de la masculinidad, donde el hombre, el muchachito, el niño en algunos casos, 6 años, 10 años, 14 años, en la infancia o en la adolescencia, es secuestrado de su casa, de su familia, colocado en esa casa y ahí va a crecer. Ahí va a crecer hasta enfrentar el dolor físico, el peligro, formas de peligro, va a enfrentar la muerte. Son, de alguna manera, hace recordar de varias maneras aquella parábola del señor y el esclavo de Hegel. Uh-huh. Está ahí también, está en Hegel también. O sea, el hombre es el que enfrenta la muerte. Y así se forman los niños en muchas sociedades tribales. Hasta el momento en que pueden salir
siendo hombres. Ser hombre es un título, una titulación, es un estatus adquirido. Entonces, al salir de ahí, él va a tener que casarse de acuerdo con las leyes de su sociedad y reproducir. Pero fue titulado hombre. Entonces, ese tema de la titulación de hombre es ancestral. Es ancestral. Y en nuestra sociedad, de formas no tan ritualizadas, institucionalizadas, pero también está. El hombre tiene que dar algunas pruebas. El hombre tiene que dar examen. Para adquirir la masculinidad, por ser reconocido como hombre, tiene que probar que lo es. Eso entonces es ancestral. El problema es que hoy esas pruebas son cada vez más difíciles de dar. Dice, todas esas cuestiones del incel, varias personas me han escrito últimamente. Primero me escribieron cuando el caso Pelicot. Sí. Diciendo, el caso Pelicot es un mise-en-scène, es una escenificación de mi modelo de interpretación de la fratria masculina y las razones de la violación. Es un mise-en-scène, es impresionante. Ahora una de las profesoras, Karin Tinat, escribió un texto, un artículo sobre ese tema, utilizando bastante de mi modelización de los porqués. Y ahora varias personas me han escrito y me siguen escribiendo sobre la serie Adolescencia. Sí. Porque ahí vos ves la obligación de un niño de titularse hombre. Entonces, cuando no lo consigue o cuando alguien le impide titularse hombre, mata. Sí. Porque es más importante la adquisición del del título de masculinidad que la vida misma. Pero entonces, ¿qué pasa? En el mundo comunal, en el mundo a lo largo de la historia, hasta muy recientemente, pero con la situación económica, yo lo vinculo ahí, la pauperización, ¿no? El grado en que se llegó, la concentración de riqueza, hace que muchos hombres no puedan más cumplir con sus obligaciones de la masculinidad, ser el proveedor, sí, ¿no? Tener ciertas libertades fuera de la familia no tienen los medios necesarios para imponer su masculinidad a su familia, a su gente y al mundo. Y eso, entonces, lo único que queda es la violencia. Fíjate, qué interesante. A ver, estamos diciendo que cómo es posible que pase el tiempo, que se hagan esfuerzos, que esté más visibilizada la violencia y sin embargo no terminamos de vencerla y por el contrario sentimos que va aumentando, ¿no? Va aumentando todo el tiempo. Pero quizás el tema es ese, como bien dices, la necesidad de demostrar ante los demás que cumple con el rol que le es impuesto en una sociedad en la que actualmente también está participando económicamente la mujer y que en muchas ocasiones el hombre no alcanza a llenar los estatus o los estándares que se pretenden, ¿no? Exacto. Entonces, aunque estamos creciendo en algunas cosas, en algunas libertades, en algunas posibilidades, también está teniendo efectos contrarios en otros, ¿no? Por eso la violencia, en lugar de desaparecer, se agudiza. O sigue estando ahí, ¿no? Sí, cuando hay un desnivel muy grande, por ejemplo, una vez en una materia que di hace muchos años antes, cuando todavía era profesora regular, antes de jubilarme, una alumna me presentó un ensayo, venía de una familia de juristas, y de repente su madre adquiere una ascensión en su carrera jurídica que el padre, y aparece en la casa la violencia. Claro. ¿No? Ese es un problema cuando se da un desnivel ahí, ¿no? Entre la competencia, o sea, yo le llamo el error de Freud. Freud habla de la envidia del pene, ¿no? De la envidia del falo, sería para Lacan, ¿no? Yo creo que muchos feminicidios son por envidia. Y por esta incapacidad de imponer porque la mujer, el mandato. Exacto, porque la mujer está en un momento de ascensión, de libertad. Las mujeres somos más felices que los hombres. Sí, de toda edad. Sabemos acompañarnos más, tener más placer en la sociabilidad, en el cuento, en contarnos cosas, cosas que el hombre no tiene. Que algunos hombres sí, pero en general no es muy común. Los otros días
que yo me había lastimado una rodilla, me rompí el menisco. Llegué en la silla de ruedas al lugar donde se espera el avión. La Aerolíneas Argentina tiene un cubículo, tiene una tienda en el aeropuerto en Buenos Aires, donde las personas que necesitan silla de ruedas y auxilio se concentran ahí hasta que las vienen a buscar para el vuelo. O sea, había varias mujeres y entonces, ¿qué le pasó? Me rompí el menisco. De repente, en 10 minutos, todas las mujeres se habían levantado la ropa para mostrar la operación que tenían. Era una cosa, es esto. No había ningún problema, ¿no? Una mostró una cicatriz enorme, una operación en la pierna, la otra yo también, la rodilla. Y era las mujeres somos sabemos contentarnos socialmente. El hombre no sabe contar, no sabe relatar su sufrimiento, ¿no? Esas hay cosas que se envidian ahí en la feminidad. Yo estoy segura de que muchos feminicidios hoy yo pienso que son el fruto de la envidia del hombre a la mujer. Te quería preguntar, me dejaste pensando muy profundamente al introducir la cuestión socioeconómica en el análisis, ¿no? Habitualmente uno podría pensar que el mandato de masculinidad está muy amenazado justamente por la igualdad de género y por todos los discursos que ponen a la mujer en una situación de igualdad con el hombre. Pero si te escucho bien, a mí lo que me da la sensación es que en realidad la igualdad de género nos ayuda, no nos perjudica. ¿En qué sentido? En que de alguna manera puede llegar a disminuir la exigencia por ese mandato de género. ¿Qué quiero decir? Si la mujer en la casa sale a trabajar, no habría ningún problema de que el hombre pudiera quedarse cuidando a los niños, ¿no? Y entonces el mandato de género se equilibra o se empieza a desvanecer porque ya no está esa presión para que nosotros seamos los proveedores exclusivos, por ejemplo, ¿no? Pero todo eso lleva un tiempo de transformación, no solo de los hombres, sino también en el caso de las mujeres. ¿Es así o no es así? Para responderte esa pregunta voy a partir de mucho más atrás. Tengo que comenzar de muchísimo más atrás. Yo defiendo la idea de que sociedades de estructura comunal, o sea, las sociedades donde todavía las relaciones comunitarias no se han roto, o sea, no han sido muy profundamente tocadas por el proceso de la conquista y la colonización, o en las cuales permanecen jirones de comunidad, son menos violentas. O sea, a medida que la sociedad, eso lo he visto con mis propios ojos durante muchos años, unos 12 años en que acompañé los talleres de la Fundación Nacional del Indio de Brasil en regiones indígenas de Brasil, llevando las nuevas leyes de Brasil de defensa de las mujeres indígenas, y entonces fui viendo que a pesar de que estábamos haciendo ese proceso, la violencia contra las mujeres aumentaba. Entonces es muy difícil explicarle a la gente a veces que esa violencia contra las mujeres no es característica de las sociedades que tienen la estructura comunal, pero es una característica del proceso de modernización, de nuclearización de la familia y ahí sí, de contacto con la sociedad, vamos a llamarlo de esa manera, que yo la llamo así porque creo que es adecuado, el contacto de los mundos indígenas y los mundos africanos también, o sea, o amefricanos, porque nuestro continente es amefricano, ¿no? El contacto con el Frente Blanco estatal, comunal, mediático, cristiano, ese hombre, ¿no?, de la sociedad amefricana, vamos a llamar así, indígena, al encontrarse con el Frente Blanco, se emascula, o sea, ante el blanco se agacha, aprende su mirada hacia el mundo, aprende a mirar el mundo con la mirada del conquistador, del empleador, del patrón, del político, aprende esa mirada, ¿sí? Se emascula ahí, agacha su cabeza, vuelve a su mundo. ¿Y cómo restaura su masculinidad? Con la violencia. O sea, yo le llamo a esa posición, estoy haciendo un esquema,
Le llamo a esa posición la posición bisagra. Ante el blanco se mascula, ante los suyos es violento para rehabilitarse hombre. O sea, en una posición de dominación. Entonces, eso trasladalo a nuestras sociedades y a la cantidad. Nuestras sociedades son, digamos, en cuanto a la violencia física, más, no es que no exista el feminicidio en Europa o la violación en Europa, pero esa cuestión de la violencia sexual, por ejemplo, la tenés que ver en ese contexto de la modernización en mundos no blancos, mundos en que el hombre va a tener que ocupar esa posición bisagra frente al conquistador, colonizador, patrón, político, profesor, se agacha frente a los suyos, muchas veces solo le queda la violencia. Si vas a pensar en ese tema en Europa, vas a tener que pensarlo de otra manera porque tienen otra historia, no tienen la historia colonial adentro de Europa como la tenemos nosotros. Entonces eso yo lo pienso dentro de la perspectiva de la colonialidad también, o sea, es distinto. Entonces, para mí la palabra es central, nombrar estos procesos, ponerles nombre, describirlos en sus detalles, no ir por encima, no hablando de la sexualidad de los hombres y la cultura, esas cosas, muy superficial. Tenéis que ir a las estructuras que producen la violencia. Y esas estructuras son en buena medida socioeconómicas, no solo culturales. Claro, no solo... claro, pensamiento complejo. Las personas tienen que tomar conciencia de cuál es la trampa, de qué son prisioneras. Y los hombres tienen que tomar conciencia de qué son prisioneros. Y muchos lo están haciendo. Es un poco como el tema de que los hombres pregunten cómo pueden participar, ¿no? De los movimientos, claro, de las mujeres, de las feministas, ¿no? Que yo siempre respondo al revés, no sé si han oído algunas cosas, pero vienen, ¿no? Los hombres, a veces los estudiantes, los primeros estudiantes que aparecían en las clases de género o que vienen a las conferencias, ¿cómo podemos los hombres ayudar a las mujeres? No. Somos las mujeres que los estamos ayudando a ustedes a tomar conciencia de lo que los penaliza, de los que los castiga, de los que los penaliza, de los que les exigen sufrimientos innecesarios. Como hombre, también, sin ponerme en abogado del diablo ni de mi género, también muchas veces se siente la carga del mandato, ¿no? Claro, seguro. Y es una carga que no necesariamente viene de los pares, de los amigos hombres. ¿No? A veces de las mujeres también. Muchas veces también viene del mundo femenino. Sí, sí. No es para señalar con el dedo a las mujeres, sino para decir que es una carga que se vive desde distintos lugares. Sí. Está en la sociedad. Y claro, eso es una cuestión que tiene que ver inclusive con el punitivismo. Una cosa que hay que darse cuenta, ¿no? Hay hombres que han matado o que han violado y necesitan ser retirados de la sociedad. Sí, sin duda. Necesitan porque ya mostraron, ya ultrapasaron ese límite y han perpetrado crímenes. Pero pensar que eso va a disminuir los crímenes sexuales, no. Porque emergen de esas estructuras que están en la propia sociedad. Hasta que no consigamos de alguna manera convencer a la sociedad a transformarse, a los agentes de esa sociedad. A transformarse, no habrá cárcel capaz de limitar, de hacer disminuir la violencia de género. Porque como vos estás diciendo, es una estructura que está ahí, que formatea mente, formatea emociones, impone obligaciones y nos hace ver el mundo es una hegemonía, el patriarcado es hegemónico, ¿no? Entonces creo que el movimiento feminista todavía tiene una gran tarea en pensar cómo generar un mundo sin hegemonía. Ahora, yo voy a retomar lo que dice aquí mi querido Doc Paganelli, porque es interesante, ¿no? Veníamos diciendo, bueno, los hombres se exigen
por el mandato de masculinidad también tienen la necesidad de mostrarse hombres ante otros hombres, pero él trae a la mesa y dice, bueno, pero a veces hay mujeres también que son las que exigen que se cumpla con ese mandato de masculinidad, debe ser el proveedor, debe ser, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahí es interesante porque la violencia no solamente es ejercida por los hombres, ¿no? Sí. Y eso es importante también traerlo Sí. a la mesa, ¿no? Sí. Por eso muchas veces hablo de la estupidez de ciertos feminismos que no aceptan las mujeres trans en el feminismo pensando que el cuerpo es una garantía de alguna cosa. El cuerpo no es garantía de ninguna cosa. No garantiza nada. Claro. Hay mujeres que son más patriarcales que cualquier hombre. Claro. O sea, no. Da un pequeño privilegio porque cuando ese ojo hegemónico mira un cuerpo de hombre, ya le atribuye ciertas capacidades, virtudes, ya le atribuye un interés. Y cuando ve un cuerpo de mujer, no le atribuye la misma autoridad o posibilidad de actuar como autoridad. Eso es real, sin duda. Pero que un cuerpo de mujer garantice una conciencia de género, no. Por eso siempre digo que en la lucha contra el racismo hay una categoría que es la categoría conciencia racial. Y nosotras en el feminismo no tenemos una categoría semejante que es la categoría conciencia de género, que es necesario desarrollarla. Porque no basta un cuerpo para decir que una mujer no es un patriarca. Miren, Margaret Thatcher, Condoleezza Rice y Meloni son mujeres que defienden el orden patriarcal. Su cuerpo no garantiza nada. Eso es muy importante. Sí, además es interesante porque cuando en alguna ocasión, por ejemplo, yo comenté que había mujeres violentas y que había mujeres corruptas, pues como que no pareció muy bien el comentario, un poco porque luego se piensa que se falta la solidaridad de género, ¿no? Con las demás mujeres. Pero es que es así. O sea, sí existe ese asunto y hay que aceptarlo como es. Sí, yo pienso que hace falta todavía mucho trabajo. Por ejemplo, en una oportunidad reciente, no hace mucho tiempo, escuché a una mujer que era feminista, muy joven, es decir, nosotras las mujeres tenemos que tomar el poder. Para mí el poder es una mala palabra. Poder es una mala palabra, no tenemos que tomar ningún poder. Entonces, la cuestión, mucho trabajo es necesario dentro del feminismo. Tenemos que inventar otros deseos. O sea, solo vamos a poder transformar el mundo si somos capaces de imaginar otros deseos, que no son los mismos deseos del patriarca. Pero si no, vamos a caer en lo mismo con otros cuerpos, ¿no? Eso está vinculado a esas dos cuestiones. ¿Cómo imaginamos un mundo diferente? Un mundo con deseos diferentes por parte de hombres y mujeres. O un mundo donde puede existir. Yo quiero un mundo donde sí haya hombres, sí haya virilidad. Pero ¿cómo podemos liberar a la virilidad de las imposiciones, inclusive de la conquista y la colonización y de la colonial modernidad, del proceso de la colonial modernización del mundo? ¿Cómo podemos hacer que emerja la posibilidad de ser viriles de otra forma? De otra forma. ¿No? Por otros caminos. Eso es lo que importa. ¿Cómo imaginar algo diferente de los deseos que conocemos? Decías que el poder es una mala palabra, pero el poder está presente casi en todos los ámbitos, ¿no? ¿Cómo funciona, cómo se distribuye, cómo se ejerce el poder en esas sociedades comunales que nos referías como de alguna manera ejemplos a seguir? Esa es una cuestión muy compleja, muy, muy larga, ¿no? Pero yo puedo decirte algunas cositas de lo mucho que he escrito sobre ese tema. Por ejemplo, yo digo, las sociedades comunales tienen una estructura dual. Para mí sí tiene un patriarcado, sí tiene una jerarquía de género, pero dual, donde hay dos espacios completos: el espacio casa afuera, que es el espacio de los hombres, el espacio casa adentro, que es el espacio de las mujeres, ambos dotados de politicidad. Es una dualidad. Son jerárquicos porque el prestigio de uno no es el mismo prestigio del otro. Sí. Las tareas masculinas tienen más prestigio que las femeninas, pero ambos tienen una cuota de poder, un impacto en la vida colectiva. Ahora, cuando entramos en la modernidad, con la nuclearización de la familia, el proceso
de la formación de nuestros estados nacionales, el mundo, eso que era dual se vuelve binario. Y en mis escritos, en mis argumentos, dualismo y binarismo son dos estructuras completamente diferentes. Porque en el binarismo es una estructura donde está el uno y sus álteres. Uno es ontológicamente completo, el sujeto plenamente político. Sus álteres son los negros, los indios, las mujeres, los LGBTIQ+, todas las otredades, que son en realidad no solamente otredades, minorías, identidades políticas, pero son defectivos del uno. Esa es la estructura binaria. Entonces el poder se ha transformado. El 1 y el 0. Claro. El 1 es el que se impone y el resto son ceros. Es que no son ceros, son defectivos. Okay. No son ceros, son unos minorizados. Yo soy hoy en día muy contraria al identitarismo, y ya en 2007 publiqué un libro que se llamaba Mi libro menos leído, y hoy pasa a ser importante, que se llama La nación y sus otros, donde hago una crítica al multiculturalismo. Entonces, el identitarismo no es la solución. Fue creado por el multiculturalismo y tiene trampas tremendas. La minoritización es un error. No existen minorías. No hay minorías. Cada diferencia es universalizable y es universal también. Tenemos que repensar lo que el multiculturalismo nos impuso. Nos donó una cosa, poder nombrar las diferencias, y nos robó muchas otras cosas. Es complejo, no te puedo dar una respuesta muy simple, porque lo he pensado durante muchos años. La nación y sus otros, donde hablo de eso, es de 2007 y tiene artículos, tiene capítulos escritos durante la década anterior a 2007. Entonces, pero sí creo que el minoritismo la minoritización es un error que debemos transformar, y que la cuestión del poder hay que entenderla dentro de esas dos matrices, la matriz dual y la matriz binaria. La matriz binaria, con otros nombres, ha sido ya criticada por autoras feministas muchas veces, en ese sujeto hombre, blanco, propietario, letrado y paterfamilias, ¿no? El feminismo habitual lo ha llamado heterosexual. Yo no digo heterosexual porque sobre su sexualidad sabemos muy poco. Sí es cierto. ¿Y hay grupos de hombres que no cumplen con esas características, que son también otredades, minorías? ¿O el hombre, por ser hombre, es siempre...? No, el hombre, ahí entramos en otro tema, que es la masculinidad jerárquica. En la masculinidad hay algo que nosotras las mujeres no tenemos. En la masculinidad existe el macho alfa y el macho omicron. O sea, el incel, lo que habla a la adolescencia es de eso. O sea, existe el macho y en la masculinidad es obediente. O sea, los escalones inferiores al macho alfa lo reconocen y lo obedecen, como los animales. Y es un modelo para ellos. Claro, es un modelo, es lo que hay que ser. Nosotras las mujeres no tenemos mujer alfa, no hay. No somos obedientes, la feminidad no es obediente. No es obediente, no es jerárquica. Sí, puede ser una mujer, una actriz muy bonita, no sé qué, pero no es igual que cuando hay un vencedor en el fútbol, en el box, en la academia, en la política. Ese vencedor es el modelo y los otros. Cuando fue ser traducido por primera vez esta idea del mandato de masculinidad al inglés, mi traductor, que se llama Ramsey McGlaser, que después me tradujo muchas otras cosas, me dijo: no podemos traducir mandato de masculinidad porque no está. Ningún otro autor ha usado esa expresión, autores de la lengua, entonces vamos a ponerle The Rule of Masculinity. No, le dije yo, no acepto. Porque The Rule of Masculinity es la regla de cima para abajo, pero un mandato es como la subjetivación de Foucault, el sujeto que es al mismo tiempo asujetado. Entonces, el mandado es al mismo tiempo mandado a mandar, pero mandado. Correcto. Tiene doble vía. Es un representante de... Sí, o sea, tiene que obedecer a una regla para mandar. Entonces no sirve. Entonces, efectivamente voy al Google... Mandate of Masculinity, no. Pero puse Masculine Mandate.
que sí existe. ¿Y qué es? ¿Qué es? Es un libro de teología ultraconservadora en que el macho alfa es Dios y los hombres, no las mujeres, menos mal, son su imagen y semejanza en inferior jerarquía. O sea, son diositos. Yo quedé tan chocada con esto, ¿no? Me conflictuó, ¿no? El mandato de masculinidad, primero el alfa es Dios y después viene beta, gamma y todo, hasta la jerarquía. Pero lo tenés escrito en un libro de teología, en un libro que es un bestseller. Y entonces vengo a México y lo comento en la Ibero, que había un hermoso grupo de teólogas feministas, y una de estas teólogas, llamada Marisa, hoy mi amiga, me dice, ¿y quién es? Se quedé tan traumatizada que no fui a ver quién era el autor. Que me dice, ¿y quién es el autor? Es verdad, le digo. Entonces voy a mirar quién es el autor. Es un oficial del ejército, hijo y nieto de oficiales del ejército norteamericano, que cambia su vocación de la militar a la teológica y se vuelve un pastor de una iglesia hiper conservadora, hiper reaccionaria, digamos, y escribe ese libro que es un bestseller. Eso es muy impresionante, ¿no? Claro. Es muy impresionante. Ahí ves lo que es el alfa, es Dios. Es Dios, o sea, el macho alfa. Y existe ese lenguaje, lo existe, y la imagen y semejanza es los hombres, no las mujeres. Sí. Nos salvamos. Qué bueno. De la omnipotencia. omnipotencia. Las mujeres adoran a los machos alfa. No digo todas, pero buena parte, no, a ver, lo digo. Porque no conocen las consecuencias. Claro. Cuando las conocen, ahí ya no empiezan a arrepentir. Sí. Sí. Muchas mujeres van a la cárcel, inclusive, a buscar hombres que están hasta condenados por matar. Como encandiladas por esa sexualidad alfa que sería. Ahora tengo otra cosa para decir sobre ese tema, que es algo que vengo hablando últimamente, que me causa mucha gracia, pero es bastante dramático. Y que tiene que ver con el macho alfa también. Porque el macho alfa genera una relación de adoración entre hombres, o sea, de homosocialidad, que es muy próxima a la homosexualidad, sin la parte erótica, pero causa esa admiración, ese enamoramiento, causa enamoramiento de los hombres con relación al alfa. Entonces, ¿quién es el macho alfa de los Estados Unidos? Donald Trump. De ninguna manera está Elon Musk. Trump está enamorado de Elon Musk. Esa es mi teoría después de estudiar masculinidades durante muchos años. Es su prototipo. Claro, se hace filmar llevando el niñito de Elon Musk de la mano, ¿no? Y hace un gesto así del Twitter, ¿no? De ex. Orgulloso, como una madre que lleva el hijito de su gran amor. Ve la cara de Paganelli. No, bueno, cada quien con sus gustos. Ay. Estás clavado en el tema. Me encanta escuchar a Rita porque esto no se oye todos los días, ni tan cerca, ni en todos lados. Y tiene un nivel de profundidad y de complejidad. Y de humor también, ¿no? Porque si no vemos todo esto con un cierto humor, también estamos perdidos, ¿no? Sí. Pero bueno, para quienes tratamos de tener conciencia, no siempre lo logramos, es en alguna medida apabullante escucharlo, ¿no? Porque te remite a recuerdos, momentos, situaciones. Puedes explicar muchas cosas, yo creo. Sí. En las que pretendiste o fuiste o fracasaste al intentar ser ese claro, modelo, ¿no? Sí, entiendo. Y puede ser angustiante fracasar. No, yo me quiero imaginar lo que significa, o sea, como mujer, honestamente, antes nunca hubiera pensado en eso, en lo que significaba o podría significar para un hombre el peso de cumplir o de tener que cumplir con un rol, con un modelo, con un prototipo, debe ser absolutamente devastador, porque es una ansiedad absoluta. Debe ser insoportable. Insoportable. Ser hombre
te puedo decir, eso lo digo muchas veces, debemos alegrarnos por ser mujeres. Sí, absolutamente. Ser hombre debe ser insoportable. Está siendo examinado todo el tiempo, bajo una mirada examinadora, juzgadora, evaluadora. Y ahora, digo, Y uno mismo. es que Bueno, ese es el pues tema. uno lo aprende. Como el niñito incel de Sí, adolescence, qué sí, grande, ¿eh? Sí, claro. Desde niñito, ¿no? Voy a hacer eso, voy a conseguir. Todos cuando llega el policía, los otros niños le empiezan a preguntar. Él está interesado en ver quién mató. Pero le pregunté, ¿usted cuando era chico le pasó esto, le pasó lo otro? Le hacen preguntas sobre su masculinidad en la niñez. O sea, la gran preocupación, ¿cómo va a ser? ¿Cómo vamos a hacer? Porque es cada vez más difícil ser hombre en un mundo donde 8 personas tienen la mitad de la riqueza del mundo. Ahí es muy difícil ser hombre. Los hombres están emasculados por esa concentración. Que cuanto más debajo en la escala social está el hombre, más víctima es, pero a su vez más peligroso es. Claro, porque Sí, la violencia claro. indica la fragilidad de la masculinidad. El hombre, eso es una cosa que hay que decir y decir y decir. Un hombre que es violento es porque es frágil, no porque es fuerte. Sí. O sea, hay que dentro del feminismo tiene que haber una transformación. Sí, también. Atravesar discursos que sean capaces de explicar a la sociedad lo que le pasa y su sufrimiento. ¿Y lo ves? ¿Dónde lo ves? No lo veo mucho. ¿Lo ves? Un policía, mira, El Salvador, durante muchos años la sociedad más violenta del mundo, o sea, con más homicidios cada 100.000 habitantes, El Salvador. Sí. En un determinado momento yo hice un diagnóstico de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Se viajé allá muchas veces porque había hasta habido una desaparición de una mujer policía dentro de la fuerza, dentro de la institución. Había muchísima violencia dentro de la institución contra las mujeres policías. Entonces, en un momento de una reunión con jefes, se llaman jefes de la policía ahí, detrás de una pared aparece uno de los jefes. Profesora. Cada vez que alguien me dice profesora es porque me va a dar una lección, pero de esas inolvidables. Profesora, parece, sí, le digo, sí. Me dice, profesora, me dice, que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos dejando atrás. ¡Wow! ¡Qué profundidad! ¡Qué bárbaro! Me lo dijo un jefe de la policía, no de cualquier país, de El Salvador. Extraordinario, ¿no? Sí. Las personas piensan, ¿no? Saben pensar. A veces mejor que uno. Sí. Bueno, Rita, te queremos agradecer. No sé de cuántas maneras vamos a seguir estando cerca en estos días, seguramente. Para nosotros es más que un honor, es una alegría profunda escucharte, tenerte cerca. Lo último que yo quisiera compartir o preguntarte tiene que ver con las juventudes y con los hombres, porque yo alguna vez invitado por mi querida María Luisa hice talleres de masculinidad, sobre todo con funcionarios públicos. Bien, importantísimo. Y noté muy claramente, muy nítidamente, la diferencia en términos generacionales, ¿no? Los jóvenes son mucho más sensibles a esta nueva realidad, a este nuevo discurso, e incluso a esta necesidad de transformarse. Y hay como una, si quieres, entre comillas, lógica resistencia de quienes pintan algunas canas o ya no tienen pelo, porque un poco como decía la gente en la calle, es lo que aprendieron, ¿no? Son sus valores, es lo que ellos han normalizado. ¿Cuál sería el mensaje de Rita para esos jóvenes hombres que son sensibles y que quieren transformar, dejar atrás su mandato de masculinidad? Eso va a depender también de en qué país, en qué contexto, de qué clase, de qué pueblo. Creo que no puede ser para todos exactamente lo mismo,
pero que, bueno, quizás lo que se me ocurre es esto, ¿no? Que tengan en cuenta que son sometidos a un mandato, que pertenecer a lo que yo he llamado primero la fratria, la fraternidad masculina, o sea, el grupo de hombres, porque para los hombres es muy, muy importante saber que forman parte de esa fratría, de esa fraternidad, de esa cofradía, y que ahora yo sé que es una corporación, que es la primera estructura corporativa que luego se va a reproducir en todas las otras corporaciones, la policial, la del cártel, la mafiosa, la de la universidad, la académica, la jurídica, o sea, todas las otras. Lo que pasa es que nuestra sociedad también, las sociedades en este momento se están corporativizando mucho, las corporaciones se están cerrando mucho sobre sí y están, digamos, eso es un daño muy grande a toda la sociedad, el cerramiento de las instituciones corporativamente, ¿no? La corporación ya se vuelve criminal, todas, porque yo defino la corporación como teniendo dos valores supremos, que son inviolables, y si los violas, caes fuera de la corporación y caes fuera del mundo, o sea, te convertís en un paria, en un marginal, y esas son, la primera, la lealtad corporativa por encima de toda otra lealtad, más que el valor de la dignidad, de la vida, de la propiedad, todos los otros valores que puedas imaginar, ninguno de ellos tiene más importancia que el valor de la lealtad corporativa. Eso es siniestro, pero siniestro. Eso lleva a cometer crímenes corporativos para el resto de la corporación, para el resto de la sociedad. Y son internamente jerárquicas. Entonces, la masculinidad es la primera organización, la primera fratria, y que tiene la primera corporación de la cual acontece, se forma en la historia de vida de las personas. Entonces, el niño es enseñado desde muy pequeño a tener una relación corporativa con los otros miembros de su corporación. O sea, tiene que ser hombre, tiene que ser lealtad a sus pares en esa organización, y eso hay que tenerlo, las personas tienen que tener claro que existe esa organización, las consecuencias de ella, las consecuencias del mandato que emana de ahí para no caer fuera del orden corporativo, porque ahí quedas no solo emasculado, sino quedas marginalizado por completo, como el niño de adolescencia. Sí. Y entonces las personas tienen que tener conciencia, o sea, yo creo que se habla muy, muy poco. Para mí me causa una frustración enorme venir pensando eso hace tantos años. Estoy por abandonar el tema porque yo he hablado mucho, he escrito mucho. Muchas veces encuentro citas de mis textos que no son lo que yo digo. Habla de crímenes de odio. Nunca habla de crímenes de odio. Esos crímenes son obligatorios, no son de odio. Quizás los que son homofóbicos se pueden considerar a veces de odio y habría que entender de dónde emana ese odio, ¿no? Quizás de la libertad de alguien que se dice femenino aún teniendo un cuerpo de hombre, o sea, de ciertas libertades envidiadas en realidad. Sí. ¿No? Sí. Pero es muy triste para mí que se me pongan palabras, que se cite mi nombre, como dice Rita Segato, tal cosa. Y yo, no, esto nunca lo dije. ¿No se entiende? Me deja con un sentimiento de frustración total. Claro. Y lo que digo, que es esto que estoy hablando acá, que las personas reconocen, porque si yo les digo esto, ustedes entienden bien de lo que estoy hablando. Sí. No es ninguna novedad. Mi única habilidad es nombrar procesos, es nombrar situaciones, ponerles nombre y hacerlas comunicables, hacerlas examinables, hacerlas analizables, pero no estoy diciendo nada que ustedes no conozcan, ¿no? Pero no, o sea, es un esfuerzo enorme y me lleva a veces a sensaciones de gran fracaso. Pero, a ver, es cierto, ¿no?, que hemos avanzado, que los hombres, hablando del asunto de las nuevas masculinidades o el mandato de masculinidad, sí hay cambios, sí se ven nuevas visiones, pero también es verdad que así como los incel, lo que pasó con este chico,
hay resistencias Sí. también en claro. los jóvenes. Hay ya resistencias, por un lado. Y por el otro lado, hablando del activismo, de los movimientos, pues resulta que está moviendo una gran variedad, ¿no? Tiene de que haber una gran variedad. Pero hay feminismos, hay feministas que aspiran a la posición de macho alfa, de hembra alfa. Y eso es un error. Tiene que haber heterogeneidad. El movimiento tiene que ser antes pluralista que feminista. Sí. O sea, si el pluralismo no forma parte de ideas, de deseos, o sea, si pasan a ver hembras alfa cuyo único interés es bajar línea a todo lo demás, y decías, debemos ser así, hay que ser así. En España hay mucho ese defecto, ¿no? Mucho, creo que México también tiene una gran influencia española. Hay que tener cuidado con eso, para mí no es el camino, no. El camino no, el camino es que estemos todas pensando y todas actuando cuerpo a cuerpo, con pie a tierra, cara a cara, en el mundo de la cotidianidad. Y ahí habría otro tema que ahora no da tiempo para hablar, que es lo que considero ser la politicidad en clave femenina, que tiene otras características diferentes a la politicidad en clave masculina. Tiene otro formato, otros procedimientos, ¿no? Y que esto está relacionado con la diferencia que hoy hago entre la política y lo político. Hemos tratado en todos nuestros países y en los países del mundo todo, mediante la política, reencaminar la historia hacia otro lugar y nunca hemos conseguido. Sí. Ahora, mediante lo político, que es un cambio de la vida, que está en nuestras manos performarlo, en nuestras manos ejecutarlo, pie a tierra, pie en el suelo, cuerpo a cuerpo, cara a cara, todos los días, en el cotidiano, cambiar la vida, eso es lo político. Por ahí yo creo que la historia puede ser orientada, pero tiene que haber una representación de que eso es así, claridad en que eso es así y una discusión interna en el movimiento para percibir que eso es así. ¿Y cómo reaccionar ante dentro de esta pluralidad que es sana, como en todo, dentro del movimiento feminista o los movimientos? Vemos recientemente también algunos que van como atrás para el conservadurismo o incluso para el biologicismo, ¿no? Exacto. Entonces, eso cuando la superación de la determinación biológica fue uno de los pasos más importantes que dio el movimiento, donde se define el movimiento. O sea, el paso que nos dice que no hay una determinación biológica, nada, ni de la sexualidad, ni de los roles, ni de las tareas, etcétera. De ahí empezó todo. Y además que no es, porque son capaces de pensar que la transitividad o las transiciones de género son una novedad, y nada, las sociedades precoloniales, preconquistuales, tenían una apertura a la transitividad, al tránsito, tanto en la sexualidad como en las tareas, en los roles, mucho más abierto que después de la conquista, que biologiza todo. La raza es una biologización de la posición de los vencidos. La raza es una atribución de otro organismo a los pueblos vencidos. Eso es la raza, no es otra. Esa es una definición de Aníbal Quijano a la cual yo adhiero. Es la atribución de otra biología, de otra naturaleza al cuerpo de los vencidos. Esa es la racialización. Y luego, al mismo tiempo de esto, con el proceso conquistal colonial, lo que se hace es biologizar la posición de género, que no era biologizada de la misma manera. Claro. Porque por eso de repente ahora hubo una última noticia, creo que fue la semana pasada, que se encuentra el cuerpo de una guerrera en el mundo griego, así, de 2000 años atrás, era un guerrero con sus armas y acompañado de su mujer. Se acaba de hacer lo leí en el diario, mucha gente lo debe haber leído, se acaba de hacer el ADN de los cuerpos, el que está con las armas es un cuerpo de mujer, y el otro es el hermano. Y cuando se analizan ahora algunos de las familias que se encontraron juntas del Vesubio, del volcán. Del volcán. Sí, pero ¿cómo se llama el pueblo? Pompeya.
Ahora se han hecho los ADN de los cuerpos y se quedaron perplejos porque pensaron que eran familias, con bebé de la familia. No, el bebé no es relacionado por sangre. O sea, las cosas cambiaron mucho en el tiempo. ¿Qué? El bebé no es hijo de la persona que lo tiene en brazos, es una cosa. Ha cambiado muchísimo en la historia la relación entre el cuerpo, el organismo, lo que hoy llamamos la biología, la naturaleza de los cuerpos y las posiciones. Sí. Pues bueno, querido, nosotros quisiéramos estar aquí como que toda la tarde, parte de la noche y demás, porque es un lujo tenerte aquí. Gracias, Rita. querida. Eso piensan ustedes, pero otra persona... No, mucha gente piensa eso. Nosotros tenemos el privilegio de tenerte. Y eso de verdad te lo agradecemos, Bueno. porque es algo muy bello que aceptes venir aquí a la intimidad de esta mesa y Muy bonita la mesa. y charlar con nosotras, con nosotros. Bueno, Y gracias. teniendo a la Gracias. Pachamama como, Sí, como emblema de este lugar. sí. Como nuestra inspiración. Gracias, querida, Gracias. de Bueno, a verdad, ustedes, bienvenida a ustedes. siempre. A ustedes por las preguntas y por traerme a pasear por aquí, que no Sos muy conozco. generosa. Muy generosa. Nos despedimos. Bueno, pues querido, ya nos echamos otro cafecito y bien Otro a cafecito, gusto. otro capítulo. Bien a gusto. Nos volvemos a ver pronto. Sí. No sé si vamos a poder superar esto. No, quién sabe, mano. Pero por lo menos vamos a intentar llegar a este nivel. Sí, claro, no, pero todavía no puedo yo con él. Tienen que tener cuidado porque mi hijo Ernesto me dice, mamá, tenés que tener mucho cuidado, él me vigila. Ujú. Te estás volviendo vanidosa, mamá. ¡Ah! No puede ser, madre. Cuídate, por favor, que me avergonzás. ¿Te No, dijo pues Ernesto? Sí. dile que no se preocupe, porque acá vemos un montón que te queremos. Exacto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, querido Doc. Linda Muchas tarde. gracias. Nos vemos pronto. Gracias, producción. Gracias, Muchas producción. gracias. Sin ustedes no somos nada. No somos nada. Gracias, queridos y Nos volvemos a queridas. ver.